Cursos de fotografía y video presenciales y a distancia. molinaripixel.com.ar. Dorothea Margaret Knudson nació en New Jersey, Estados Unidos, el 25 de mayo de 1895. Se quitó su segundo nombre y adoptó el apellido de soltera de su madre, pasando a la posteridad con el nombre de Dorothea Lange. A los 7 años se enfermó de poliomielitis. Esto afecta su pierna derecha, marcándola para toda la vida. En 1917 estudió en la Clarence White School of Photography en New York, de marcado carácter pictorialista. Además, trabajó como ayudante en numerosos estudios fotográficos. Al año siguiente se dedicó a viajar por el mundo, regresando a Estados Unidos en 1918, estableciéndose en San Francisco, donde abrió su propio estudio fotográfico. En 1920 se casó con el pintor Maynard Dixon, con el cual tuvo 2 hijos, Daniel y John. Con el comienzo de la Gran Depresión, Lange sacó la cámara del estudio y fue entonces que realizó las fotografías que la colocarían entre los fotógrafos más importantes del siglo XX. Sus trabajos sobre desempleados y gente sin hogar capturaron pronto la atención del público y la llevaron a ser contratada por la Administración Federal, posteriormente llamada Administración para la Seguridad Agraria, Farm Security Administration. En diciembre de 1935 se divorció de Dixon y se casó con el economista agrario Paul Schuster Taylor, con quien compartió el interés por los asuntos sociales y económicos. Juntos realizaron durante 6 años un trabajo documental sobre la pobreza rural y la explotación de los campesinos y trabajadores inmigrantes. Taylor hacía las entrevistas y recogía la información económica, y Lange tomaba las fotos. Estas imágenes eran distribuidas sin costo a los periódicos nacionales, volviéndose íconos de la época. Hoy en día, sus imágenes son un documento muy valioso sobre la situación vivida en Estados Unidos durante la crisis del 30. Madre migrante fue su foto más reconocida. La tomó un día de 1936, cuando recorría el estado de California junto con su marido, para entrevistar y fotografiar a quienes vivían en las granjas de la agencia gubernamental que reubicaba a las familias con dificultades en comunidades diseñadas por el gobierno federal. Esta imagen se transformó en una de las fotos más emblemáticas de la Gran Depresión y también de la historia de la fotografía. En 1960, Lange habló de su experiencia al tomar esta foto. Vi y me acerqué a la famélica y desesperada madre como atraída por un imán. No recuerdo cómo expliqué mi presencia o mi cámara a ella, pero recuerdo que no me hizo preguntas. No le pedí su nombre o su historia. Ella me dijo su edad, que tenía 32 años. Me dijo que habían vivido de vegetales fríos de los alrededores y pájaros que los niños mataban. Acababa de vender las llantas de su coche para comprar alimentos. Ahí estaba, sentada, reposando en la tienda con sus niños abrazados a ella y parecía saber que mi fotografía podría ayudarla, y entonces me ayudó. Había una cierta equidad en esto. En 1941, Dorothea Lange recibió el premio Guggenheim por la excelencia en fotografía. Después del ataque a Pearl Harbor, creció en los sectores militares y gubernamentales de los Estados Unidos una gran persecución a los ciudadanos de origen japonés. Dorothea Lange cubrió todos los actos de reubicación de los japoneses, su evacuación temporal en centros de reunión y los primeros campos de concentración permanentes que alojaron entre 1942 y 1948 unas 120.000 personas. Sus imágenes fueron tan críticas que el ejército las embargó. Actualmente, estas fotografías se encuentran en la División Fotográfica y la Biblioteca Bancroft de la Universidad de California.
Te cuelgas la cámara en el cuello, así como te calzas los zapatos. Y ahí está, un accesorio del cuerpo que comparte la vida contigo. La cámara es un instrumento que enseña a la gente cómo ver sin la cámara. En 1952, Lange funda junto a Ansel Adams y otros fotógrafos la revista Aperture. En las 2 últimas décadas de su vida, su salud fue bastante pobre. El 11 de octubre de 1965 murió de cáncer a los 70 años de edad. molinaripixel.com.ar